Hola, nuevamente vamos a comenzar con esta segunda parte del capítulo de inmunizaciones del adulto, el pediatra como médico de la familia. Y recuerden que muchas de estas vacunas ya fueron abordadas en los distintos módulos del curso, pero voy a tratar de darles una visión de algunos puntos claves en cuanto a la inmunización del adulto. Vamos a comenzar con la vacuna de hepatitis B, que es una vacuna que en la Argentina es obligatoria dentro del calendario nacional en todas las edades. Y fíjense ustedes lo que ha pasado en los últimos 10 años, donde las tasas de inmunizaciones en los menores de un año son prácticamente igual a, perdón, los menores de 20 años son prácticamente igual a cero, y las tasas son más elevadas en el grupo de 20 a 60 años. Es por eso que necesitamos fortalecer la vacunación en la población de los mayores de 20 años, y tenemos la posibilidad de administrar una vacuna en forma universal y gratuita y que no requiere orden médica para cualquier persona que entre en contacto con el sistema de salud y el vacunatorio. El esquema clásico, como ustedes saben, es 0, 1 y 6 meses. Tenemos esquemas alternativos que utilizamos cuando queremos recuperar rápidamente esos esquemas, que es 0, 1 y 4 meses, con lo cual lo importante es que el intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna monovalente de hepatitis B sea de un mes y de 3 meses por lo menos entre la primera y entre la segunda y la tercera dosis. Existe también un esquema rápido que utilizamos fundamentalmente en aquellos pacientes en situación de riesgo, que son personas que están altamente expuestas a la enfermedad y que queremos rápidamente lograr una buena seroconversión, y en ese caso utilizamos el esquema 0, 1, 2 y un refuerzo a los 12 meses con respecto a la tercera dosis aplicada. En la República Argentina dijimos entonces que la vacuna es obligatoria y gratuita y está incorporada en el calendario nacional para los recién nacidos. Recordar la importancia de la aplicación de esa dosis de vacuna de hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de vida. En el preadolescente no vacunado previamente, cuando entra en contacto con el sistema de salud en la cohorte correspondiente a los 11 años, si no están vacunados previamente o si tienen vacunas incompletas de hepatitis B, recuperamos en ese momento el esquema. Recuerden que aquellos niños y adolescentes que tuvieran esquema completo de 3 dosis de hepatitis B, comprendida con las 3 dosis de vacuna pentavalente que aplicamos en el primer año de vida, no requieren dosis extras, y tampoco en los chicos sanos requiere la necesidad de hacer dosaje de anti-HBs para saber si hay que revacunar a estos pacientes. Existen grupos que tienen mayor riesgo de exposición, como son los trabajadores de la salud, los hemodializados, los politransfundidos, personas con hepatopatía crónica, hombres que tienen sexo con hombres, parejas heterosexuales no monogámicas, usuarios de drogas endovenosas, pacientes viviendo con VIH-Sida, convivientes de portadores de hepatitis A. Todos esos grupos hay que prestar especial atención, y si bien la vacuna es universal y para todos los habitantes, eh, independientemente de la edad, es importante cuando nos encontramos con alguno de estos pacientes, tener muy en cuenta la importancia de que estos pacientes estén vacunados. También dijimos entonces que es obligatoria para todos los grupos de edad. Esto ya hace más de 10 años que está incorporado en nuestro calendario nacional, y no olvidarse de las embarazadas. Las embarazadas deben tener su esquema completo de hepatitis B. Si nunca inició esquema de vacunación para hepatitis B, se lo iniciamos en cualquier trimestre del embarazo. Si ya tiene dosis previas, completamos las dosis previas. Como dijimos antes, no se requieren revacunaciones o refuerzos en niños o adultos sanos, sí, con inmunocompetentes que tengan el esquema completo, pero sí, por ejemplo, los pacientes hemodializados, inmunosuprimidos, el personal de salud, vamos a necesitar dosaje de anti-HBs. En el caso del personal de salud, con una sola determinación, si el personal de salud es inmunocompetente y que esa determinación sea mayor o igual a 10.000 unidades por mililitro, consideramos que el personal de salud está protegido y no necesita nuevas dosis de refuerzo, ni tampoco necesita realizar dosajes, excepto que por algún motivo de salud ese personal de salud se inmunosuprima. En el caso de los hemodializados, los inmunosuprimidos, los pacientes con hepatopatías crónicas, los trasplantados, todos esos pacientes de riesgo, sí vamos a tener que hacer dosajes anuales realizando la medición de anti-HBs. Bien, con respecto a hepatitis B, cualquier duda que surja con respecto a la inmunización del adulto, la vamos a ir resolviendo en el foro. Y recuerde fundamentalmente que en este momento el problema más grave lo tenemos en cuanto al número de casos en la población mayor de 20 años, que es precisamente la que no está alcanzada por la estrategia de la inmunización a partir del nacimiento. Bueno, vamos a hablar un poquito de hepatitis A. En Latinoamérica aproximadamente se producen unos 300.000 casos anuales, con una proporción de 0,4 casos fulminantes en la edad pediátrica. Y en la Argentina, desde la incorporación en el año 2005 para la cohorte 2004 de la vacuna de hepatitis A, se ha producido una disminución global, no solamente en los vacunados, sino en todos los grupos etarios, ya que al vacunar al lactante al año de vida, nosotros estamos actuando sobre el reservorio natural de la enfermedad, que son los niños pequeños, lo cual es uno de los ejemplos de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Y un dato importante: desde que se instauró la inmunización obligatoria con una dosis única de hepatitis A a los 12 meses de edad, ha desaparecido la necesidad de trasplantes hepáticos por hepatitis A fulminantes en pacientes vacunados. La vacuna de hepatitis A, la enfermedad en sí, recuerden que en el año 2004 nosotros tuvimos un brote muy importante, ¿sí? Esos fueron los picos que vinimos observando, y en el último año ese patrón se ha modificado y ya no está afectando a los niños pequeños, ¿sí? Sino que está afectando a los adultos entre 20 y 40 años, que son precisamente los adultos que han quedado fuera de la cohorte de la inmunización obligatoria, donde nosotros recuerden que tenemos la vacuna incorporada para toda la cohorte de 2004. ¿Qué significa? Que hoy estamos en 2025. Bueno, si ese paciente que entra en contacto con nosotros tiene 20 años, tiene 21 años y no está vacunado para hepatitis A, le corresponde una dosis por cohorte. O sea, esa persona que nació a partir del 1 de enero del 2004, independientemente de la edad que tenga, va a tener que recibir su dosis y tiene derecho a recibir esa dosis única de hepatitis A. Por lo tanto, tenemos que tratar de focalizarnos ahora, en este momento, donde los casos los estamos viendo en adultos jóvenes, en establecer estrategias para proteger a esa población. La vacuna de hepatitis A es una herramienta fundamental para lograrlo, y vemos que en los adultos con una sola dosis la seropositividad es de más de un 95%, que se incrementa al 100% con 2 dosis, con porcentajes similares en niños y adolescentes. Y un punto importante, ya que la vacuna de hepatitis A la abordamos en otro de los módulos, es recordar por categoría y situación de riesgo cómo manejarnos en la profilaxis post-exposición. Y recordar siempre que tenemos 14 días para realizar esa profilaxis. Cuanto antes mejor. Pero más allá de los 14 días, por más profilaxis que realicemos, no nos va a servir para ese manejo de contacto. Entonces, cuando nosotros estamos en el grupo de los niños pequeños, menores de 12 meses, y tenemos que manejar un brote, recordad que excepto en una situación de viaje donde uno puede aplicar una vacuna de hepatitis A un lactante entre los 6 y los 11 meses, que se considera dosis cero para hepatitis A, nosotros no usamos la vacuna de hepatitis A para el manejo de contacto, sino que utilizamos la gamma globulina a 0,06 mililitros por kilo de peso. Sin
Si el paciente fuese mayor de 12 meses de edad y es un paciente sano, incluidos los adultos, nosotros podemos utilizar para el manejo de la profilaxis post-exposición la vacuna, una dosis única dentro de los 14 días de que se hubiese producido la exposición al caso. Ahora, en los mayores de 40 años, ¿sí? En la literatura internacional o en otros países, en la norma, si el paciente mayor de 40 años incorpora, además de la vacuna, la gamma globulina. En la Argentina, la experiencia ha demostrado que con una dosis de vacuna única es suficiente para controlar el contacto. Si el paciente tuviera más de 12 meses, pero fuese un paciente inmunocomprometido o con una enfermedad hepática crónica, en ese paciente contacto de hepatitis A vamos a utilizar la vacuna, porque es una vacuna inactivada, no hay ningún inconveniente utilizarla, y vamos a usar simultáneamente con la aplicación de la vacuna la gamma globulina de pool a dosis, a la misma dosis 0.02 a 0.06 miliunidades por mililitro. Y en el mayor de 2 meses, de 12 meses, donde por algún motivo la vacuna esté contraindicada, no vamos a utilizar la vacuna y sí vamos a usar la gamma globulina. Recuerden que la dosis de gamma globulina en todos los grupos etarios va de 0.02 mililitros por kilo de peso. O sea, 0.02 a 0.06 mililitros por kilo de peso. Bueno, entonces la inmunización en los adultos con hepatitis A se debe administrar a todos los adultos susceptibles con factores de riesgo, pero en forma individual, que significa que no está cubierta por el Estado nacional. Se puede administrar la vacuna de hepatitis A a cualquier adulto sano, uno susceptible o aquel adulto que tenga alguna patología de base. En este caso, sí, el programa de inmunización de huéspedes especiales cubre la aplicación de la vacuna a través del programa. La vacuna de hepatitis A también la vamos a utilizar para el manejo de brote o contacto de hepatitis A en los adultos. Vamos a tomar algunos puntos claves de varicela, recordar que se ha considerado durante muchos años como una enfermedad benigna, ¿sí? Pero este concepto es un concepto erróneo, ya que es muy claro que sucedan, ¿sí? Complicaciones, especialmente en las etapas de la vida de los adolescentes y en adultos y en pacientes con enfermedades de base, y muchas veces estos pacientes, adolescentes o adultos, aunque fueran sanos, requieren internación por varicela y sus complicaciones. Tiene una distribución universal, tiene un ataque secundario que oscila entre el 80 y el 90%, y se observa que los pacientes convivientes, ¿sí? De un caso de varicela que se contagian tienen un número mayor de lesiones que el caso índice, así como un mayor compromiso del estado general. Entonces, como dijimos, hay grupos etarios donde la enfermedad es más grave, como son los mayores de 12 años, los adolescentes, las embarazadas susceptibles, los pacientes inmunocomprometidos y los adultos susceptibles en general. Para esto tenemos una herramienta que es la vacuna de varicela con un esquema de 2 dosis, que en los adultos la vacuna de varicela tiene un intervalo mínimo de 1 mes entre la primera y la segunda dosis. 2 palabras con respecto a la vacuna del herpes zóster. Recordar que el objetivo de la vacuna es la prevención del herpes zóster, la prevención de la neuralgia postherpética y la prevención del dolor agudo y crónico por herpes zóster. Disponemos una vacuna inactivada, recombinante, antígena de superficie de la glicoproteína E, que es la vacuna Shingrix, y tiene un esquema de 2 dosis separados por 2 meses, como ya lo vimos en el capítulo de varicela. Volviendo a la vacuna de varicela, recordar que en el adulto el esquema es de 2 dosis con un intervalo de 1 mes y las indicaciones son las que habíamos dado previamente. Hay situaciones especiales que son los convivientes de los inmunocomprometidos, el paciente HIV positivo que tiene un CD4 mayor o igual a 200, y en el caso de los hemato-oncológicos lo podemos aplicar 3 meses por post-quimioterapia. En el síndrome nefrótico también lo podemos usar 3 meses de finalizada la inmunosupresión. En el post-trasplante de médula ósea lo podemos utilizar a los 24 meses posteriores a la realización del trasplante en un paciente que no esté inmunosuprimido y que no tenga enfermedad de Hart versus Westphal, y lo podemos utilizar también en el pretrasplante de órganos sólidos, siempre y cuando tengamos un periodo entre el momento en que se aplica la vacuna hasta el momento en que se realiza el trasplante de 4 semanas. En el postrasplante de órganos sólidos, la vacuna de varicela está contraindicada. En el caso de la vacuna de herpes zóster, que es una vacuna inactivada, es una vacuna que usamos tanto en el trasplantado de órganos sólidos como en el trasplantado de médula ósea o precursores hematopoyéticos. La vacuna de herpes zóster, recombinante, Shingrix, recordamos entonces, que es una vacuna inactivada, la podemos utilizar a partir de los 50 años en pacientes sanos para prevenir el herpes zóster y sus complicaciones, pero también la podemos utilizar a partir de los 18 años en pacientes inmunosuprimidos con factores de riesgo. Tiene una eficacia alta para prevenir la enfermedad del 91%, pero esa eficacia va bajando a medida que aumenta la edad. O sea, la mayor eficacia la vemos entre los 50 y los 59 años. Los efectos adversos más frecuentes de la vacuna de herpes zóster son las manifestaciones locales y no está obviamente recomendada ni en el embarazo ni en la lactancia, aunque es una vacuna inactivada, pero no se recomienda. Como dijimos, la eficacia va disminuyendo a medida que va aumentando la edad, y recordar que el esquema es de 2 dosis separadas por 2 meses. Las reacciones adversas de la vacuna de herpes zóster, como dijimos, son muy localizadas, generalmente están referidas al sitio de la aplicación, pero puede presentarse algunos síntomas generales como dolor de cabeza, artralgias, mialgias, y la contraindicación es la anafilaxia a una dosis previa de la vacuna de herpes zóster o alguno de sus componentes. La enfermedad meningocócica en los adultos tiene algunas indicaciones específicas, utilizamos las vacunas conjugadas, y la vacuna recombinante, recordar que es una enfermedad de distribución universal, se produce aproximadamente 500.000 de casos por año, con un 10% de muertes anuales en el mundo, y que la incidencia en la TAM es variable, con incidencias bajas, como en México de 0.2, a altas, que van de 2 a 3 casos por 100.000 habitantes en Brasil. Recordar la alta letalidad de esta enfermedad, que es de un 10%, y aquellos que no mueren, muchos quedan con secuelas graves, que son aproximadamente un 20% de los sobrevivientes, y en algunos trabajos esto alcanza al 40%. La incidencia varía a lo largo del tiempo, hay zonas endémicas y hay zonas donde se producen brotes epidémicos. Utilizamos, como dijimos, las vacunas conjugadas cuadrivalente ACWY y la vacuna para el serotipo B, que es una vacuna recombinante de ingeniería genética. ¿Qué indicaciones tienen los adultos de recibir vacunas conjugadas antimeningocócicas? Brotes epidémicos, ¿sí? Zonas endémicas o hiperendémicas, como puede ser el cinturón subsahariano, la vacuna es obligatoria, y profilaxis en poblaciones con mayor riesgo, como aquellas profilaxis que son como aquellas poblaciones que son las clínicos funcionales, clínicos quirúrgicos, déficit del factor de complemento, tratamiento con ecolizumab, niños o adolescentes alojados en instituciones semicerradas, niños con infección por HIV, personal de salud o laboratorio que manipula las muestras biológicas. Como indicación individual también, aunque sean pacientes sanos, ambas vacunas pueden ser aplicadas, pero no están cubiertas por el programa de inmunización de huéspedes especiales.
Vacuna HPV, también, ya desarrollada en módulos posteriores, previos, no posteriores. Vamos a hablar de la vacuna HPV en adultos. Recordar que es una enfermedad alta prevalente en hombres y mujeres sexualmente activos. Es una enfermedad de transmisión sexual. Es el responsable de aproximadamente 500.000 casos de cáncer de cuello en el año, el cual es uno de los cánceres más frecuentes. Y en general es una patología que afecta a gente joven. Por eso es importante la prevención primaria a través de las vacunas y la prevención secundaria a través del tamizaje. En la Argentina se producen alrededor de 5.000 casos nuevos por año de cáncer de cuello de útero. La carga de enfermedad está representada fundamentalmente por el cáncer de cuello de útero, pero también se asocia a cáncer de orofaringe, a cáncer de vulva, a cáncer de pene y a cáncer de vagina. Los serotipos más prevalentes en nuestro país, en Argentina, son el 16 y el 18. En la Argentina se desarrollaron distintas estrategias de vacunación. Se incorporó en el año 2011 a todas las niñas nacidas a partir del año 2000. En el 2014 se incorpora la vacuna cuadrivalente y se incorpora a todos los varones entre 11 y 26 años. A partir del año 2015 se modifica ese esquema primario de 3 dosis a un esquema de 2 dosis. En el año 2017 se incorpora la vacunación para todos los varones nacidos a partir del 2006 y a partir del año 2024 se simplifica el esquema de inmunizaciones, se amplía la población a vacunar en inmunocomprometidos y se comienza a utilizar la vacuna nonavalente, la vacuna de 9 serotipos. El propósito es disminuir la incidencia, la mortalidad, disminuir el número de casos tanto en la población de mujeres como hombres. Y recuerden que los hombres no solamente se vacunan, porque también para prevenir cáncer de cuello, cáncer de pene, cáncer orofaringio, ¿sí? Verrugas genitales y cáncer anales, sino también para solidariamente no contagiar a las mujeres con las que pueden llegar a tener contacto sexual y recordar a su vez que el profiláctico no es 100%, no la protege el 100% la transmisión del virus HPV. Existen nuevos esquemas de vacunación entonces para HPV, el virus del papiloma humano. Recordamos, entonces vuelvo a insistir que desde la Argentina, desde el 1 de enero del 2024, se simplificó el esquema a una dosis hasta los 20 años, ¿no? O sea, nosotros vacunamos por cohorte, la cohorte son todas las niñas que nacieron a partir del año 2000 y que llegan a la cohorte de 11 años. Por lo tanto, si yo tengo una paciente que nació en el año 2000 y no tiene ninguna dosis de hepatitis B y tiene de HPV y tiene una edad o sea, pertenece a la cohorte de los 11 años, la voy a vacunar con el esquema que corresponda. Si tiene menos de 20 años, voy a usar un esquema de una dosis única y si tiene 21 años o más, ya voy a tener que utilizar un esquema de 2 dosis separados por 6 meses. Recordar que los inmunocomprometidos, independientemente de la edad que tengan, el esquema va a ser siempre de 3 dosis. Entonces, pacientes sanos, menor de 20 años, entre 11 y 20 años, dosis única, 21 años en adelante, 2 dosis separadas por 6 meses, y en las personas con inmunocompromiso, independientemente de la edad, voy a usar un esquema de 3 dosis. Esta estrategia está avalada por la Organización Mundial de la Salud, que postula desde el 2020 reducir la incidencia de la enfermedad a 4 casos por 100.000 para el año 2030. Tanto la OPS como la Organización Mundial de la Salud recomiendan la utilización de esas dosis únicas como una estrategia efectiva para avanzar hacia la eliminación del cáncer cervical. Acá les dejo las citas. Acá tenemos también los trabajos que avalan la seguridad, la eficacia y la eficiencia, la efectividad y la eficacia de utilizar esa dosis única de vacuna HPV. Y una pregunta que siempre nos hacen es: ¿qué hacemos con aquellas mujeres que ya tuvieron HPV? ¿Sí? Esas mujeres las tenemos que considerar como mujeres de alto riesgo para la enfermedad, para la reinfección, ya que existe un riesgo significativo de adquirir nuevas infecciones por serotipos distintos. Tiene mayor riesgo de persistencia de la enfermedad con la edad. Usted sabe que la mayoría de las veces el HPV produce la lesión y esa lesión es tratada o esa lesión desaparece con el tiempo, pero a mayor persistencia, a mayor edad vamos a tener mayor riesgo de persistencia de esos virus. La eficacia vacunal preventiva es altísima, es mayor del 90% y tiene un excelente perfil de seguridad. Dos palabras con respecto a fiebre amarilla, enfocado esto más que nada en los adultos, recordando que es una zoonosis exclusiva de la región subsahariana de África y de las regiones que están por debajo de los 1.500 metros, en zonas templadas, en los bosques templados de Sudamérica y algunas islas del Caribe. Las indicaciones están dadas para aquellos habitantes en el área de transmisión, viajeros a zonas en área de transmisión y viajeros a países que no están viendo ciclos de transmisión documentada tienen riesgo teórico de importación porque tienen el vector, que es el mosquito. Y esa indicación está contemplada dentro de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. O sea, yo no tengo voy a un país donde no hay fiebre amarilla, pero hay riesgo de introducción de la enfermedad, entonces la autoridad sanitaria del país al que voy, ejemplo, India, Seychelles, algunas islas del Caribe angloparlante, tienen derecho a exigirme para que yo pueda entrar, tener la vacuna de fiebre amarilla. En los adultos, por Reglamento Sanitario Internacional, recordar que con una sola dosis es suficiente, no es necesaria la revacunación, excepto ese paciente haya recibido la primera dosis antes de los 2 años, donde sí revacunamos en la cohorte de los 11 años de edad. Las embarazadas vacunadas, existe alguna bibliografía que sostiene la revacunación de aquella mujer que fue vacunada para fiebre amarilla durante el embarazo, y después hay algunos interrogantes en cuanto a revacunación en el personal de laboratorio, ¿sí? O en zonas de alta exposición, y por supuesto en el trasplantado de células hematopoyéticas uno va a sobrepasar riesgos, sopesar riesgos y beneficios de la administración de la vacuna de fiebre amarilla en esta población trasplantada. Siempre recordar que hayan pasado más de 24 meses post-trasplante y no haya enfermedad infarto-versus. Y con respecto al paciente HIV, también hay que evaluar riesgos y beneficios de la vacunación. Tiene que ser un paciente controlado, con un recuento de CD4 adecuados y donde la exposición a riesgo es tan importante que justifica la vacunación de ese paciente HIV, pero que está con buen recuento de CD4. Las contraindicaciones, recordar menor de 6 meses de vida, personas con antecedentes de enfermedad del timo, la miastenia gravis, la reacción anafiláctica a la ingestión de huevos y sus derivados y los inmunocomprometidos en general, aunque ya hablamos que había algunas excepciones. Existen precauciones, que son aquellos mayores de 60 años que se vacunan por primera vez, en ellos hay un mayor riesgo de enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna. Niños de 6 a 9 meses que tienen que asistir a zonas endémicas es una precaución, y la lactancia y el embarazo son precauciones. O sea, no hay una contraindicación total, pero son las autoridades de salud pública que en el caso de un brote o una epidemia van a determinar si ese grupo etario se tiene que vacunar o no. Bueno, vamos a hablar ahora de una vacuna que está exclusivamente en el calendario
nacional argentino, que es la vacuna de fiebre hemorrágica argentina, o también conocido como mal de los rastrojos, que es la vacuna Candid 1. La fiebre hemorrágica argentina es una zoonosis, sí, es una enfermedad aguda, grave, la enfermedad la produce el virus Junín, y tenemos un reservorio que son los roedores silvestres. Está localizada en un área endémica, que es la región de la Pampa Húmeda en Argentina, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, pero dentro de esas provincias, estrictamente en la región de la Pampa Húmeda. Y generalmente afecta a varones que residen o trabajan en zonas rurales endémicas y es un evento de notificación obligatoria. Como dijimos, el reservorio son los roedores silvestres que a través de sus excretas aerosolizadas entran en contacto con el ser humano a través de la vía respiratoria. El diagnóstico es exclusivamente un diagnóstico virológico, ¿sí? A través de la PCR en tiempo real, y también se pueden hacer determinaciones serológicas de IgM, IgG, utilizando ELISA y pruebas de neutralización por reducción de placa. El tratamiento incluye la aplicación del plasma hiperinmune específico de pacientes convalecientes, más todo es el tratamiento de sostén, y hay algunos antivirales que han demostrado cierto grado de ventaja de asociar en el tratamiento. Y como dijimos, afecta fundamentalmente a la población rural o residentes en áreas rurales. La vacuna es una vacuna que está producida por el Instituto Nacional de Virosis Humanas, que es el Instituto Maistegui, que se desarrolló en colaboración con el CDC y ha demostrado un 95.5% de efectividad. Es, como dijimos, una enfermedad de notificación obligatoria. Tenemos los casos sospechosos, que sobre todo paciente que vive, trabaja o haya viajado al área endémica 3 semanas previas al inicio de los síntomas, que son muy específicos y como ustedes pueden ver van a aplicar a muchas de las enfermedades de notificación obligatoria, como es un síndrome febril específico, cefaleas, afección en las vías aéreas superiores, no tiene una etiología definida, tiene un recuento de glóbulos blancos por debajo de 4.000 y un recuento de plaqueta por debajo de 100.000. Por lo tanto, muchas de estas enfermedades se realiza la vigilancia conjunta, ¿sí? Y se estudia, por ejemplo, también cuando estamos en brote de dengue, ¿sí? O un brote de sarampión, muchas veces tenemos también, si es pertenecen a un área endémica, pensar en la fiebre hemorrágica argentina. El caso confirmado es aquel caso sospechoso con confirmación de laboratorio de infección por el virus Junín a través de algunas de las detecciones, como dijimos, PCR, pruebas serológicas o directamente la detección del virus en sangre, suero u órganos. Existe un link donde ustedes pueden acceder a la ficha epidemiológica para hacer la notificación obligatoria. Fíjense ustedes que en la década del 90, previo a la incorporación de la vacuna, teníamos aproximadamente unos 500 casos de fiebre hemorrágica argentina por año. Posterior a la introducción de la vacuna, estos casos no superaban los 20 casos por año. Pero fíjense que algo está pasando y en el año 2022 tuvimos una alerta epidemiológica con un brote epidémico, ¿sí? Donde tuvimos 48 casos confirmados con 7 personas fallecidas. El 96% estaban en departamentos pertenecientes a áreas endémicas y la mediana de edad, como siempre, eran hombres de alrededor de 35 años, pero tuvimos casos de niños pequeños de hasta 2 años y un máximo de 75. Y o sea, de esos, de todos los casos que tuvimos, 3 casos correspondieron a chicos menores de 15 años. En el 2024 la situación no había mejorado demasiado, teníamos 33 casos confirmados, 6 fallecidos, siempre la predominancia en el sexo masculino, siempre en el área correspondiente a la zona de la Pampa húmeda. El comportamiento fue más o menos similar al año 20 y al año 2022, y en el 2025 seguimos teniendo cada vez más casos, 41 casos confirmados, 3 fallecidos hasta el último boletín epidemiológico. Los departamentos son departamentos específicos de la zona de Pampa Húmeda, tanto Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Siempre, fíjense, el grupo de edad afectado, aquel grupo pertenece a los adultos jóvenes con casos, ¿sí? Con menor número de casos en menores de 15 años y en mayores de 60. La vacuna Candid, recordemos que es una vacuna que se realiza, se desarrolla desarrollada por el Instituto Maistegui en colaboración con el CDC. Tiene como propósito reducir la mortalidad y la letalidad de la enfermedad en las personas que residan o desarrollan actividades en el área endémica de la enfermedad. Está incorporada en nuestro calendario nacional desde el año 2007 como una dosis única a partir de los 15 años para personas que residan o desarrollen actividades en el área endémica y no hayan recibido la vacuna Candid anteriormente. Tiene que realizarse a cabo por lo menos un mes antes de que se realicen las actividades de riesgo. Y esto como formando parte del calendario nacional. Pero ante una situación de brote se recomiendan implementar acciones intensivas priorizando la inmunización de la población que reside y desarrolla actividades en zonas rurales o semiurbanas. Actividades que pueden ser trabajadores rurales, transportistas, acopiadores, actividades recreativas, turismo aventura, trabajadores migrantes estacionales, comúnmente conocidos como los trabajadores golondrinas en zonas endémicas. Estas acciones tienen que estar fundamentalmente orientadas a aquellos departamentos o localidades que han presentado los casos confirmados. Se aplica como una dosis única, sí, es una vacuna que se administra por vía intramuscular, es una vacuna virus atenuado, por lo tanto está contraindicada en la embarazada y en todos aquellos pacientes inmunocomprometidos. La vacuna está dirigida al grupo etario entre 15 y 65 años y es la única vacuna en nuestro calendario que no se puede administrar con ninguna otra vacuna. 30 días antes y 30 días después no pueden recibir ninguna vacuna, no pueden donar sangre durante los siguientes 30 días de la administración, no se puede administrar, como dijimos, en el embarazo, pero tampoco en la lactancia, ya que el virus se ha aislado en la leche materna. Y no tiene que estar, por supuesto, el paciente inmunocomprometido. El nombre comercial no es una vacuna que se comercializa, se distribuye en los vacunatorios oficiales de las zonas donde hay riesgo de fiebre hemorrágica argentina y cada autoridad sanitaria de la región va pidiendo las dosis que corresponden para poder aplicarlas a su población. Recordar, por insistir, que por ser una vacuna virus atenuado no puede ser administrada en inmunocomprometidos, ni en embarazadas, ni en mujeres que están recibiendo lactancia, que están amamantando. Recordar que no se puede administrar entonces con ninguna otra vacuna, que no se puede donar sangre ni hemoderivados en los próximos 30 días posteriores a su administración y que 30 días antes y 30 días después no pueden recibir ninguna vacuna. Como conclusión de las inmunizaciones de los adultos, recordar que es una manera rentable y eficiente para proteger de la mortalidad a las personas por infecciones que son inmunoprevenibles. Y esto reduce la hospitalización, el costo económico, la pérdida de productividad y, digamos, la sobrecarga del sistema de salud. El objetivo de vacunar a los adultos es evitar que padezcan enfermedades inmunoprevenibles y que a su vez se transformen en reservorios con alta mortalidad. Por ejemplo, coque, neumococo, influenza, sarampión, rubiola, son enfermedades que tienen una alta mortalidad en los extremos de la vida. Entonces, si nosotros vacunamos a estos grupos etarios, vamos a disminuir la aportación y vamos a
a través de una inmunidad colectiva, ¿sí? Evitar que estas personas se transformen en esos reservorios de enfermedad. La vacunación universal a través de los programas nacionales de inmunización y la incorporación de estas vacunas en el calendario, de incorporar a los adultos de forma obligatoria, gratuita y universal dentro de los esquemas de vacunación de los países, ha permitido disminuir drásticamente la incidencia de muchas de estas enfermedades y, en el caso, por ejemplo, de la viruela, se erradicó la viruela, ¿sí? Es importante realizar acciones de evaluación de las distintas estrategias desarrolladas para su prevención de esas enfermedades inmunoprevenibles. Por ejemplo, hepatitis B, hepatitis A. En la Argentina, los casos en los menores de 20 años son ínfimos, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué estrategia desarrollamos para aquellos adultos jóvenes que no fueron alcanzados con la estrategia de vacunación universal en el nacimiento. Entonces, tenemos una vacuna, tenemos esa vacuna disponible en cualquier vacunatorio, no necesitamos orden, vacunemos a este grupo etario y a todos los adultos sin límite de edad. La vacunación en los adultos es todavía un terreno donde hay que trabajar mucho, instalar el concepto de preguntar sobre las vacunas e indicar vacunas en la consulta médica del adulto. Las vacunas prolongan y mejoran la calidad de vida en todas las edades. Bueno, espero que este módulo les haya sido de utilidad y nos vemos en el foro para tratar cualquier duda que surjan de la lectura del material. Gracias.